dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Amén. Vamos con nuestra declaración de fe, a ver si ya se les olvidó. Porque ¿cuántos creen eso? Amén. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El tema de hoy es tu primer amor. ¿Cuál es el tema? Tu primer amor. Todas las cartas que vamos a estar leyendo inician con una autopresentación de la vida, de los atributos de Cristo, más bien. Todas las cartas lo presentan a Él, cada una de las cartas a las 7 iglesias. En todas aparece las palabras: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Sin embargo, todas, casi, con la excepción de Esmirna y Filadelfia, son censuradas por algo. Todas también son elogiadas por alguna cosa buena, excepto la iglesia de la Odisea. En todas las cartas aparece: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. Habla de una manera plural para referirse no que el mensaje fuera propiamente a la iglesia de Éfeso, sino a todas aquellas iglesias que en alguna manera representan las cualidades de esta iglesia también, o están viviendo alguna de las características que manifiesta esta carta a la iglesia de Éfeso. También en todas ellas, en las 7 cartas, se habla de una promesa para el que venciere. Siempre finaliza hablando de una promesa para el que venciere. La carta de Éfeso tiene en particular no solamente que es la primera y que llama la atención, que está dedicada a la iglesia
tal vez más grande, más representativa en aquel tiempo en Asia Menor. Éfeso, se cree y dicen los historiadores, fue la iglesia de mayor crecimiento en aquella época. Era la mega iglesia del momento. Éfeso significa deseado. La ciudad de Éfeso no solamente fue una ciudad grande, sino que fue una ciudad famosa por la adoración a la diosa Diana. En esta ciudad no solamente se adoraba a Diana, sino que como en nuestra época abundaban los fetiches y las imágenes de la diosa Diana. Una imagen muy parecida a la que nosotros conocemos hoy de la Virgen María. Y se vendía en aquel entonces. Cuando el apóstol Pablo llega a esta ciudad a hablar del cristianismo, se da cuenta que los vendedores de imágenes, o más bien sucede que los vendedores de imágenes comienzan a convertirse, y quien las produce es un hombre fuerte en aquella ciudad, el cual se da cuenta que está perdiendo las ganancias, que comienza a perder las ganancias, porque quienes comerciaban se convierten al cristianismo. Y se opone al apóstol Pablo. Eso está en el libro de Hechos. Entonces, la ciudad de Éfeso es una ciudad de mucha idolatría, pero también se cumple allí la palabra que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. En el año 54 el apóstol Pablo visita por primera vez esta ciudad, y en otras ocasiones la visita, años después regresa y permanece allí por aproximadamente 3 años. Es probablemente el lugar donde más tiempo permaneció el apóstol Pablo. Pero no solamente el apóstol Pablo está allí, sino que a esa iglesia llega un joven llamado Timoteo y se convierte en el pastor de esa iglesia. La historia también dice que el apóstol Juan hace de Éfeso el lugar de su residencia, y es allí donde vive muchos años, y dice la historia que posiblemente es en Éfeso donde él muere, el apóstol Juan. La carta comienza entonces resaltando al Señor Jesús. Y dice en el capítulo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Los teólogos dicen que posiblemente el ángel de la iglesia o es el pastor o son los ancianos quienes dirigen allí. A ellos se está refiriendo. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, o sea Jesús, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Algo que es importante que nosotros entendamos hoy. Nosotros no somos una iglesia, nosotros somos la iglesia del Señor. Amén. Usted no es simplemente una iglesia, usted es la iglesia del Señor. Y esa iglesia es pastoreada por Él, cuidada por Él, ministrada por Él. Tal vez el pastor de este lugar, o a quien Dios puso para enseñarlos y guiarlos, no los conozca tanto, pero el Señor sí. Tal vez yo y los pastores que les pastoreamos en este lugar y los líderes que trabajamos con ustedes,
no sepamos de su necesidad, de su problema, de los momentos de aflicción y de angustia, de esos momentos de tristeza o aún los momentos de alegría. Pero el Señor sí te conoce y sabe de ellos. Conoce cada uno de tus sueños, conoce cada uno de los momentos de tu vida, conoce cada paso que das, cada decisión que tomas. Y las cartas a las 7 iglesias nos revelan el cuidado que el pastor de pastores tiene de su iglesia. Y esta carta inicia diciendo a la iglesia: yo conozco tus obras. Conozco que trabajas, que haces, que estás ocupado. Conozco que eres un hombre trabajador, un hombre preocupado por tu familia, una mujer que lleva la carga de tu casa, una mujer que se preocupa por tus hijos. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Conozco, joven, que tú honras a tu padre. Conozco, jovencita, que tú honras a tu madre. Lo conozco. Dios conoce nuestras obras. Dígale que está a su lado: Dios nos conoce. ¿Sabe? Esta carta nos debe a nosotros ayudar a tener claridad de que nosotros no andamos solos por la vida, de que nosotros no andamos como huérfanos, de que nosotros no salimos de este lugar y no hay nadie que nos mire, no hay nadie que se preocupe por nosotros. No, Él conoce cada acto de nuestra vida, todo lo que hacemos. El arduo trabajo que haces en tu casa, el arduo trabajo que haces en tu hogar, los problemas que te rodean, la forma en cómo actúas, la forma en cómo vives, la forma en cómo hablas, qué es lo que haces cada día. El Señor dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Hay algunos que piensan que no hay nadie que se preocupe por ellos, pero el Señor está diciendo: yo sí me preocupo por ti. Y conozco cuánto esfuerzo haces para seguirme en medio de los problemas. Conozco la paciencia que tienes para perseverar en el camino del Señor. Este no es un mensaje mío, es un mensaje del Señor a la iglesia. No es un mensaje que hoy me esté inventando, es un mensaje que fue dado a la iglesia de parte del Señor mismo. No se lo reveló Dios a seres extraordinarios, no, se lo dio Dios a la iglesia que Él conoce, que sabe que tiene problemas, que sabe que pasa por dificultades, pero que sabe también el Señor que somos una iglesia preocupada por la obra del Señor. Conozco que lideras y que haces un esfuerzo grande para liderar, dice el Señor. Conozco que sacrificas de tu vida y de tu trabajo para poder servir en la iglesia y en la obra. Todo lo que haces lo conoce el Señor. Pero además, el Señor le dice a la iglesia: y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta iglesia tenía algo particular. Era una iglesia
que guardaba la doctrina. Hay algunos que se preocupan por guardar la doctrina. Y es necesario que nosotros aprendamos a guardar la doctrina. Es necesario que nosotros sepamos qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Y el Señor, de hecho, elogia esta parte de la iglesia. Te preocupas por los que quieren hacerle daño a la iglesia, le dice el Señor a Éfeso. Te preocupas por la doctrina, por la buena palabra. Y qué bueno. Además le añade, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ese sufrir, esa paciencia, ese trabajo, se está refiriendo a lo que la iglesia hacía doctrinalmente. O sea, que era una iglesia preocupada por la palabra. Y el Señor dice, bravo, los felicito. Todos se han preocupado por trabajar, por hacer bien las cosas, se han esforzado, pero además han guardado la doctrina, han guardado la palabra con sufrimiento, con paciencia, con trabajo arduo. Sin embargo, después de ese elogio, dice el Señor, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. La letra mata, el espíritu vivifica. Has perdido tu primer amor. ¿Te has preocupado por trabajar? ¿Te has preocupado por liderar? ¿Te has preocupado por hacer bien las cosas en tu casa? ¿Te has preocupado por ser una buena esposa? ¿Te has preocupado por ser un buen esposo? ¿Te has preocupado por ser un buen joven? ¿Te has preocupado por formarte, capacitarte, conocer la palabra? Pero te has olvidado de lo importante, el amor. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a conocer al Señor y a enamorarnos de Él en ese primer momento de nuestra vida? Y nos enamoramos con pasión, donde no nos importaba nada ni nadie, ni lo que nos dijeran, si nos señalaban o se burlaban de nosotros, donde no nos importaba el tiempo porque necesitábamos estar en el Señor, porque anhelábamos con amor y pasión buscar de Dios. Y nos dedicamos al trabajo y a servir al Señor tanto, y a buscar de Él y a conocer su palabra tanto, que nos olvidamos de lo más importante, del amor. Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. ¿Sabe? No solamente nos pasa en la iglesia, nos pasa en el hogar. Muchas veces como hijos pensamos que porque un día estuvimos en la casa y lavamos la loza y tendimos la cama y obedecimos al papá, eso fue suficiente. Salimos de la casa, tenemos nuestro hogar, pero nos olvidamos del primer amor hacia nuestros padres. Los relegamos a un segundo plano.
o a un tercer o cuarto plano. Nos olvidamos que un día nos ofrecieron su amor sin condición, que un día nos atendieron dándonos todo el amor que nosotros necesitábamos y toda la protección que como hijos necesitábamos. Nunca se negaron a eso, siempre estuvieron dispuestos, pero nosotros creemos que cumplimos porque cuando estuvimos con ellos hicimos lo que nos mandaron. El primer amor es algo que no puede morir. Cuando el primer amor muere, se desprende uno de su familia, se desprende uno de sus padres, se olvida de ellos. Dejamos de amarlos, de acariciarlos, de decirles palabras bonitas, porque nos parece que ya todo ha cambiado. Ya somos grandes, ya somos adultos, ya tenemos responsabilidad. Y está bien que sea responsable, y está bien que tenga su hogar, y está bien que se preocupe por sus hijos, y está bien que ame a su esposa o a su esposo. Pero aún hay unos padres a los cuales la Biblia dice que debemos seguir honrando. No podemos olvidarnos del primer amor. Como parejas nos olvidamos y dejamos el primer amor atrás. ¿Sabe? El primer amor nos hizo apasionados. El primer amor nos hizo románticos. El primer amor nos hizo detallistas. ¿Dónde te pongo? ¿Qué es lo que quieres, amor? El primer amor hacía que la cuidáramos con esmero, que ojalá no la tocara ni el pétalo de una flor. El primer amor hacía que con cuidado la tratáramos como al vaso más frágil, que cuando bajara del bus nosotros la recibíamos. Eso hace el primer amor. El primer amor hacía que la cubriéramos de regalos cada vez que llegaba una fecha especial. Y no importaba de dónde saliera el dinero, si había o no había, teníamos que darle el detalle. Tal vez con el esfuerzo más grande, pero siempre había un detalle. ¿Sabe por qué? Porque había el primer amor. Pero cuando el primer amor se muere, cuando el primer amor se olvida, cuando el primer amor queda atrás, entonces ya no nos importa esa mujer. Ya no nos importa si tiene que vestir o si no viste, si se viste o no se viste. Ya no nos importa ese hombre, mujeres. Si tiene algún deseo, si quiere algo para estar bien, porque hemos dejado atrás el primer amor. Se ha olvidado la pasión, se han olvidado las buenas palabras, las palabras que enamoraron, las palabras que nos unieron. Todo eso quedó allá atrás con la muerte del primer amor. Pero ¿sabe? La Escritura dice que si hay algo que no podemos dejar atrás, que si hay algo que no podemos olvidar, que si hay algo que no debemos dejar pasar en nuestra vida, es el primer amor. Pero tengo contra ti, iglesia, que has dejado tu primer amor. Ya no sientes la pasión que antes sentías por el Señor. Ya no oras como antes oraba. Ya no corres al culto como antes corrías. Ya no te importa si llegas tarde o no. ¿Sabe por qué? Porque perdiste tu primer amor.
Yo veo a los enamorados hoy en día, a mis hijos, y no les importa pelear con su papá porque el primer amor está allí. Pero a nosotros sí nos importa lo que digan otros. A nosotros sí nos importa si llega alguien y nos estorba el tiempo con el Señor. Ya no tenemos esa pasión por el Señor. Ya cambiamos al Señor por cualquier situación, o perdóneme, por cualquier persona. Porque lo hemos degradado. Ya no es el Señor de nuestra pasión, el Señor de nuestros sueños, el Señor de nuestros anhelos. Ya no es. Nos hemos olvidado de amarlo como lo amamos al comienzo, donde no importaba nada y donde no importaba nadie, porque Él era todo para nosotros. Ahora le ponemos tiempo. Señor, si se pasas del tiempo y comienzas a ministrar y a moverte, me da mucha pena contigo, pero te doy 2 horas. Y nos parece gracioso. Pero cuando estabas enamorada, enamorado, y estabas con ese ser que amabas, ¿te importaba el tiempo? O si llegabas tarde a la casa, o si alguien te regañaba, o si alguien te señalaba o te decía algo. No. Pero al Señor lo limitas. ¿Sabes por qué? Porque has perdido tu primer amor. ¿Cuántos de nosotros no fuimos en algún momento apasionados por buscarlo a Él? ¿Cuántos de nosotros no dejábamos todo por tener un tiempo con Él? ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué ha pasado en mi vida? ¿Sabe? Hoy el Señor está hablando a tu corazón y a mi corazón. He visto tu trabajo y te esfuerzas. He visto tu servicio y lo haces bien. He visto que te preparas y lees la Biblia. Pero has perdido tu primer amor. No podemos dejar atrás eso. El primer amor es algo que en nosotros debe permanecer y prevalecer. Tenemos que reenamorarnos del Señor. El Señor le dice a Éfeso, le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Cuando leía esta palabra, me asombró el Espíritu Santo al entender que dejar de amar al Señor es pecado. Que dejar de amar al Señor me condena. Por eso dice, recuerda de dónde has caído, recuerda cómo lo amabas, recuerda la pasión que tenías por Él. Y ahora arrepiéntete y vuelve a ese primer amor. Recuerda cómo la amabas a ella y ahora arrepiéntete de lo que has hecho con ella y vuelve al primer amor con tu esposa. Recuerda cómo amabas a tu esposo y cómo lo consentías y cómo estabas siempre pendiente de sus necesidades.
pero cómo lo tratas ahora, y arrepiéntete. Recuerda cómo amabas a tus padres. Cómo no había una palabra grosera ni altanera para ellos, sino siempre era un sí, Señor, una hora mismo. Y lo que ahora haces con ellos, y arrepiéntete y vuelve al primer amor. Dios quiere tenernos en el primer amor. Dios quiere que vivamos en el primer amor, porque el primer amor nos dará el éxito para vivir. El primer amor nos hará felices. El primer amor hará que vivamos bien. ¿Por qué lo has cambiado? ¿Quién te preocupa ahora más que el Señor? ¿Qué te apasiona ahora más que el Señor? Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz, oiga bien, y haz las primeras obras. ¿Con qué se demuestra el amor? Con hechos, ¿cierto? Con obras. Por eso dice la palabra, haz lo que hacías antes. Consiéntela, dile palabras bonitas de amor, preciosas. Mi negrita. Pero también consiéntelo. Apártate con Él. Entra en tu cuarto. Habla con el Señor. Apasionate de Él. Sé detallista con Él. Saca tiempo para Él. Aparta lo que te aleja de ese primer amor, lo que te robó ese primer amor, y vuelve tu corazón al Señor. Pues si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Sabe qué representa el candelero? ¿Ah? No. ¿Qué representa el candelero? Ese quitaré tu candelero de ti, el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué significa que Dios quite el candelero de ti o de mí? Muerte espiritual. Muerte espiritual. Por eso dice el Señor ahí en el versículo 1, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. De esa vida espiritual de la iglesia, Él es el que anda en medio de nosotros y quiere seguir andando. Pero sin el primer amor hay muerte espiritual. Cuando uno deja el primer amor, se infla y se muere. Y llega un momento en que no solamente la vida de la persona se muere, la iglesia se muere. Si no vamos a amar al Señor aquí, no le vamos a dar a Él el primer lugar, y nos vamos a olvidar de ese primer amor con el que un día lo amamos, un día vamos a ver
que aunque Dios haya dado una visión, que aunque Dios haya puesto unos sueños en este lugar, que aunque Dios tenga unas metas para cumplir con nosotros, todo eso se va a morir. Sin Él nada podemos hacer. Esa visión solamente se va a cumplir si Él está. Si Él no está, no hay para dónde ir. Amén. Pero tienes esto, dice el Señor, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas era una secta, hay varias posiciones respecto a ellos. Sin embargo, independiente de las posiciones teológicas, era una secta que se había apartado, parece ser que tenían cierta influencia gnóstica. Algunos se atreven a decir que fue creada por uno de los 7 diáconos que comenzó en el libro de Hechos. Los primeros 7 diáconos que comenzaron, uno de ellos era Nicolás, y de allá viene la palabra nicolaitas, quien se apartó del Señor, quien dejó la palabra a un lado y convirtió la palabra en su propio negocio. Entonces dice ahí, pero tienes esto, que aborreces a los que quieren convertir la doctrina en algo que no es de Dios, ¿no? A los que quieren tergiversar la palabra. Qué bueno. Y finaliza diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿A dónde estaba el árbol de la vida? No, ¿a dónde estaba antes? ¿En cuál paraíso? Cuando Adán y Eva fueron puestos en el paraíso, Dios les dio, dice, que de todo árbol para comer, ¿cierto? Pero en medio del huerto no solo puso un árbol, puso 2 árboles. Uno era el árbol de la ciencia del bien y del mal. El otro era el árbol de la vida. Sin embargo, el Señor no les prohibió comer del árbol de la vida. ¿De cuál les prohibió comer? Dijo, ese es mío. Yo soy el único que tiene derecho a ese árbol. De los demás pueden comer. Después de que el hombre come del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios le dice, espere, venga, saquemos este otro árbol de aquí, porque qué tal el hombre no solamente peca, se condena, sino que viva eternamente. Pero ese árbol de la vida está puesto en el paraíso, donde usted y yo un día vamos a ir. Y de él vamos a comer y viviremos eternamente con el Señor. Amén. El que no deja el primer amor, sino que permanece en él, un día comerá de ese árbol y vivirá eternamente con el Señor. Un día podrá alcanzar esa vida eterna. Me sorprende, no, me hace pensar esto. Porque es que el primer amor está ligado con la vida eterna. El primer amor trae como consecuencia la vida eterna. Pero dejar el primer amor
trae como consecuencia perder la vida eterna. Cuando tú ya no ayunas y no oras con pasión y no oras con dedicación y no buscas al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas, entonces es porque has perdido tu primer amor. Y si has perdido tu primer amor es porque nunca vas a comer del árbol de la vida. ¿Entiende, iglesia? Es tiempo de volver al primer amor. Recuerda quién te amó y cómo te amó. Y recuerda cómo lo conociste y cómo llegaste a amarlo. Ese video dice mucho de ese primer amor. Cuando éramos niños, vivíamos enamorados de nuestros padres. Ellos eran nuestros héroes, nuestros amigos. Y ojalá que alguien hablara mal de ellos. Los defendíamos con la vida, aunque supiéramos que estaban equivocados. Pero como ese joven, un día nos olvidamos de cuánto los amamos y cuánto nos amaron. Así nos pasa con el Señor. A veces el tiempo se encarga de hacernos olvidar que no podemos dejar de amar al Señor, de hacernos olvidar ese primer amor, más bien. Y es algo que no podemos dejar de hacer. Pero tengo contra ti, iglesia, que has dejado tu primer amor. Trabajas, eres buena esposa, eres buen esposo, te preocupas por la iglesia, por la obra del Señor, pero te has olvidado del Señor de la obra. Colóquese en pie. Oh Espíritu Santo, aquí estamos en esta mañana. Delante de ti hoy nos presentamos, hoy nos rendimos. Delante de ti, precioso Espíritu Santo. Oh Señor mío, aquí está mi vida. Vuelve mi corazón a ti, Señor. Vuelve a apasionarme por ti, oh Dios. No importa lo que otros digan. No importa lo que otros hablen de mí. Apasioname por ti, oh Dios. Vuélveme a aquellos días cuando te buscaba y no importaba el tiempo que estuviera solo contigo. Vuélveme a aquellos días cuando me encerraba, Señor. Y no importaba el tiempo, Señor, que estuviera allí en ayuno. Vuélveme a aquellos días cuando no solamente yo hablaba, sino escuchaba tu voz. Oh Dios, aquí está mi vida.
Vuélveme a esos días de amor y pasión por ti. Vuélveme a esos días, Señor, de entrega a ti, de confidencia contigo, Dios. Oh Espíritu Santo, lleva a tu iglesia a esa dimensión. Lleva a tu iglesia a esa dimensión ahora. Llévanos, Señor, que volvamos a ti, oh Dios, que volvamos a amarte, Dios, que volvamos a estar como en otros días contigo, Señor. Llévate, Señor, el enfriamiento que hay en nosotros, la frialdad que nos ha envuelto, el hielo que está en nuestro corazón, llévatelo. Ese hielo que nos ha hecho, Señor, morir a lo espiritual, arráncalo hoy de nosotros. Apártanos hoy de él en el nombre de Jesús. Ese hielo de muerte, Señor, oh, quítalo de nuestra vida en el nombre de Jesús. Quítalo de este lugar en el nombre de Jesús. Oh, Yandiva Shotaramaya Talabaya Sei. Danos vida en ti, Señor. Danos vida en ti, Espíritu Santo. Que volvamos a vivir la pasión de otros días. Que volvamos a vivir el amor de otros días, Señor. Oh, sí, en el nombre de Jesús. Que podamos volver. Perdónanos hoy. Nos arrepentimos, Señor, por habernos olvidado de ser unos apasionados de ti. Por habernos olvidado de amarte. Perdónanos hoy, perdónanos hoy. Hoy, Señor, nos arrepentimos, Señor, por haberte puesto en otro segundo lugar, Señor. Oh, por haberte alejado de nosotros. Perdónanos hoy. Perdónanos hoy, Dios. Vuélvenos el corazón a ti. Vuélvenos el corazón a ti. Vuélvenos el corazón a ti. Que arda en nosotros la llama de tu amor. Que arda en nosotros la llama de tu amor. Oh, que tu presencia, Señor, vuelva a arder en nuestra vida. Como otros días, Señor. Como en otros tiempos, Dios. Oh, sí, Espíritu Santo. Si quieres hoy levantar tus manos a Él, hazlo con toda libertad y adóralo. Si canta para Él, pero dile desde tu corazón con sinceridad. Si no has conocido ese primer amor, dile hoy al Señor: enamórame de ti. Quiero conocerte. Quiero enamorarme de ti. Quiero enamorarme de ti, Dios. Oh, baita la shota la baita la basaya. Oh, sí, Dios. Quiero enamorarme de ti, Señor. Mi primer amor. Oh, glorifícate. Adoraré por siempre. Yo quiero estar